Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este nuevo video. Hoy les mostraré cómo implementar un componente de texto muy personalizable que les permitirá reutilizarlo en este o cualquier otro proyecto que ustedes quieran desarrollar con Flutter. La idea de este campo es que además de poder implementarlo en un formulario, se puedan hacer distintas validaciones que lo vamos a ir viendo a lo largo de los videos y con la finalidad de completar la aplicación que habíamos venido desarrollando también en el canal respecto de cómo editar, por ejemplo, países o códigos, que es la aplicación que hemos venido desarrollando a través de Supabase. Entonces vamos a completar finalmente todos los componentes que han sido necesarios para llegar a ese objetivo. No olvides suscribirte, darle al botón de la campanita y también pinchar en el botón de me gusta, así este video puede ser extendido a otros desarrolladores que también quieran comenzar con la implementación de aplicaciones con Flutter. Así que quédate hasta el final del video para ver cómo implementar un campo de texto personalizable. Vamos con la intro. En uno de los videos anteriores habíamos quedado en la siguiente pantalla que se ve acá, donde aparece la lista de registros que están relacionados con la aplicación de Supabase que habíamos desarrollado. Para los que se vienen recién integrando a esta serie de videos, también en la descripción de este mismo video hay un link con un repositorio de GitHub donde está todo el código necesario para implementar la aplicación que ustedes ven ahora en pantalla. Entonces, para continuar con este desarrollo, lo que yo voy a hacer, voy a copiar un componente de tipo input, de input texto. Yo lo tenía ya desarrollado en mis apuntes y ahora pasaré a explicarlo. Este componente es un tipo stateful widget. Ahora, hay una persona que dentro de los suscriptores me preguntó por qué estaba usando un componente tipo stateful widget si también estos componentes se podrían usar, como no va a cambiar el estado interno del widget, podría ser un stateless widget, es decir, un componente que no maneja un estado propiamente tal. Entonces, para eso, la respuesta fue que estos componentes son más bien genéricos, es decir, están preparados para poder responder a cualquier necesidad que se pueda presentar dentro de una aplicación. Por lo tanto, por eso es que este y todos los otros componentes que he desarrollado en el canal son del tipo stateful widget, tratando de ponerme, por decirlo así, en la mayor cantidad de casos posible. Las variables con las que se llenan este componente son, por ejemplo, el width, el title, el hint, y estas son las principales variables, por decirlo así. El width, como ustedes saben, es el ancho que va a tener el campo. Voy a imaginar que esta fila corresponde a ese campo de texto. Después está el hint. El hint es como la etiqueta que se ve muy tenue y que muestra, por decirlo así, lo que debería ir dentro del widget. Por ejemplo, si estoy rellenando un campo de texto, podría poner, por ejemplo, un campo de texto que sea necesario incluir un email. Yo podría dibujar o escribir el email de ejemplo, usuario@empresa.cl, por ejemplo. También tengo un text editor, editing controller, que finalmente es el control que permite obtener el dato que yo estoy escribiendo en el teclado. También una función de tipo validator que se puede desde fuera enviar para validar, por ejemplo, un formulario de varios campos. El focus node, que es un punto, un objeto, un widget que sirve para manejar el foco en el que yo quiero posicionar, por decirlo así, el cursor que está dentro de un campo de texto. El obscure password, que es para ocultar o mostrar, visualizar o esconder los campos de texto. Por ejemplo, hay campos de texto que, para no mostrar la clave que yo estoy digitando en pantalla, muestran una serie de asteriscos. Entonces, si esta variable estuviera en true,
ocultaría ese contenido de las letras que yo estoy escribiendo en una password y mostraría esos asteriscos o unos circulitos en el caso de algunas otras plataformas. También está el Text Input Type para decirle a este widget qué componente es el que yo estoy, perdón, qué campo de texto es el que yo estoy queriendo inicializar, por decirlo así. Podría ser, por ejemplo, un campo de texto o solo números, o password, o un correo electrónico, o de tipo phones, dependiendo del contenido que voy a incluir en este componente. Es como yo tengo que setear esta variable cuando yo defina una instancia de mi custom input, que es la clase que yo estoy explicando acá. El maxLine lo que permite es definir la cantidad de líneas máximas que va a tener. Y finalmente un callback, que por ejemplo cuando yo presiono Enter, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar al siguiente campo, va a hacer una búsqueda, va a hacer un return, por ejemplo, para hacer que, no sé, por ejemplo, se ejecute finalmente al presionar el Enter, se ejecute la función que está almacenando en el formulario. Por ejemplo, si tengo un formulario de login, al hacer callback yo podría llamar finalmente a la función de login que envía estos datos al servidor para que me dé una respuesta. Bueno, esa acción de comunicarme con el servidor yo la podría gatillar finalmente con el callback, con esta función callback. Lo primero entonces que hago es definir dentro de mi widget wheel un componente tipo container, y dentro del container está el componente text for field, y dentro de text for field están todas las propiedades que tiene definidas finalmente con lo que yo les acabo de mostrar, que son las propiedades de mi componente personalizado. Por ejemplo, aquí estoy validando si es que el callback es distinto de null, sino para ejecutar finalmente la acción. O en este caso, el onField submitted, que es cuando finalmente se ejecuta la función. O por ejemplo, en el tipo en la propiedad maxLine, que es cuando cuenta la cantidad de líneas que yo estoy definiendo para mostrar estos datos en pantalla. El validator, que es donde yo defino la función de validación. Ahora, dentro de de esta serie de videos que voy a desarrollar, voy a añadir un validator muy potente, que con una sola clase yo puedo validar todos los posibles tipos de datos que yo puedo ingresar en un campo de texto. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Así que atentos, suscríbanse y denle al botón de la campanita para que YouTube lo notifique cuando yo suba ese video. También está aquí el campo controller, el keyboard type, que permite mostrar, por ejemplo, en estos campos, en estos teclados virtuales que se muestran en los teléfonos, podría mostrar un teclado solamente numérico, un teclado solamente de letras, o un teclado para poder digitar el correo electrónico donde muestre el @ por ejemplo. En fin, ¿qué tipo de teclado es el que yo voy a mostrar para que la persona pueda digitar los datos? Bueno, aquí ustedes pueden ir revisando. Este código, recuerden, va a quedar en un repositorio de GitHub para que ustedes lo vayan a buscar, lo descarguen y lo puedan implementar en sus proyectos de Flutter. Hay una serie de otras propiedades que por tiempo al final no las puedo detallar una por una, pero básicamente son los principales. Aquí por ejemplo, está el label text, que es el título que va a mostrar. En fin, tiene todas las propiedades posibles que podría tener, digamos, como la estructura básica, están acá. Ahora, otro comentario. Con respecto, por ejemplo, a la razón por la cual definir también un custom input, es para no repetir cada uno de estos, o en realidad toda esta funcionalidad, repetirla en cada una de las pantallas donde yo implemente un input de texto. La gracia de esto es que me permite entonces reutilizar esta misma función para no tener que implementar. Por ejemplo, imaginemos que quiero cambiar el color de fondo de mi campo de texto. Tendría que ir una por una en cada una de las implementaciones, o pantalla por pantalla, cambiando cada uno de mis teclados para que mi aplicación cambie completamente
de color, por ejemplo, en el borde o el color de fondo. Entonces la idea es no tener que hacer eso, sino que implementar una clase genérica a la cual yo le pueda añadir o quitar propiedades y dependiendo de eso se comporte de una forma distinta y de acuerdo a lo que yo necesito para un formulario. Entonces una vez que ya expliqué por completo la clase, el custom input, ahora lo que yo voy a hacer es implementar finalmente este campo de texto dentro de mi pantalla detail. La idea de poder hacer este listado es que yo pinche en uno de estos campos y la aplicación navegue a una pantalla de detalle, donde va a estar el campo que yo voy a poder ir modificando. Entonces, para eso yo primero voy a sacar este botón porque no me sirve, este botón que dice clic. Este botón clic lo voy a quitar, lo elimino, ahí se fue de la pantalla. Entonces lo siguiente sería que al momento de hacer clic sobre uno de estas filas, si se fijan ahí tiene el efecto de Ripple. Ripple es ese efecto como de olita que se ve al momento de hacer clic, que hace que se cambie ese color de fondo para destacar la fila que yo estoy modificando. Entonces me voy a la parte donde estoy llamando a los country. Esto llama al campo country. Y aquí está el on tap. Entonces, si se fijan, esta función on tap es la que está finalmente haciendo, es donde se hace el clic. Podríamos poner, por ejemplo, un log y escribir algo acá, un mensaje. Mensaje. Clic. Voy a guardar el cambio. Y ahora en mi terminal, yo debería... Ahí limpié la terminal. Y me voy acá al debug console. Pincho en el enlace y ahí dice clic. Si se fijan, ahí aparece un contador, miren. Ahí está en 4, 5, 6. Para que se note, ahora yo voy a poner acá mismo el nombre del país en el que estoy. Listo, ahí lo guardé. Pincho de nuevo, ahí estoy pinchando en Chile. Y ahora pincho de nuevo Argentina. Ahí aumenta el contador porque no repite las líneas hacia abajo, sino que aumenta un contador en caso de que yo repita el clic sobre esa misma pantalla. Nosotros ya en otro video ya habíamos implementado el Navigator. Entonces, simplemente yo voy a llamar a la función que ya está definida. Ahora, si ustedes quieren ver cómo está hecha la implementación, pueden revisar los videos acerca del Navigator, donde se navega entre una pantalla y la otra. Ahí está la implementación del Navigate. El Navigate, como ustedes saben, no es una función propia de Flutter. Entonces yo voy a entrar en Navigate porque no tengo seguridad si Detail... Ah, sí, ahí está, Detail. Y acá está la implementación para llamar a la página Detail. Listo. Entonces, ahora yo digo Custom Page Detail. Y ahí yo tengo implementada mi... Ahí sí. Tengo implementada mi clase Navigate. Entonces ahora si yo pincho acá, ahí me muestra la pantalla Detail. Para poder implementar la pantalla Detail, si se fijan, tiene un color diferente, un color fuera digamos, de como la estética que está desarrollada en la otra pantalla, la pantalla del Home. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a copiar toda la implementación del scaffold, me voy al archivo Detail Page y me voy finalmente acá a reemplazar el scaffold. Ya, ahí lo estoy reemplazando. Esta parte la voy a comentar. Y esta parte de la lista, esta yo no la voy a usar, entonces la voy a eliminar porque esto no es necesario. Y aquí me pide cons. Ahí sí. Me pide sacar eso. Get country no va. Constant. Tinte.
pero si yo importo Navigate, listo. Listo, entonces ahora aparece en la pantalla tal como aparecía la pantalla del Home, pero ahora dice países, pero esto debería ser detalles. Detalles. Listo, y en vez de el Show Back, debería ser Show Back True. Show menú, eso se va. Listo, y ahí aparece mi botón Back. Ahora, esta implementación del Navbar Back también es una implementación personalizada. También está dentro de uno de los videos del canal. Vayan y revisen ese Navbar Back para que ustedes puedan ver cómo implementar ese AppBar, que es como se llama técnicamente el componente, pero personalizado. Si se fijan, aquí voy a hacer el mismo ejemplo, voy a seguir el mismo ejemplo. Acá está el AppBar, que tiene un montón de propiedades que yo puedo ir definiendo desde afuera y reutilizando un componente para no tener que crear el componente de cero. Entonces, en este caso es lo mismo. Estoy reutilizando mi componente y mandando simplemente o en realidad cambiando las propiedades principales para que mantenga la estética en toda la aplicación. Ya, ahí ya tengo el funcionamiento de el ir y venir de mis detalles. Voy a quitar este botón ahora desde el Home. El botón menú porque no es necesario. Y el botón Back va a quedar en false. Listo, ahí quedé, ahí saqué el botón menú y ahí ya tengo definido el detalles y el volver. Ahí me voy a Argentina y volver. Entonces ahora me voy a la pantalla Detail. Y en la pantalla Detail lo que voy a hacer es añadir el campo de texto. El campo de texto yo ya lo tengo creado en mis apuntes y lo voy a reutilizar. Denme un segundo acá. 5 minutos después. Eso. Y ahí. El validator. Eso lo vamos a ver después. Simplemente voy a definir eso. Y aquí me pide definir un controller. Ya. Aquí me pide dos cosas. Me pide definir un validator y definir un controller. El controller es, como les decía, es la pieza de código que les va a permitir controlar el contenido de esa funcionalidad. Entonces, yo me voy acá, voy a bajar esta ventana para hacer más espacio. Me voy arriba al top de mi componente, ahí en la línea 18, y definí dos componentes o dos widgets de tipo Text Editing Controller, el nombre y el código. Entonces, esos componentes los voy a inicializar en el init. Recuerden que en el ciclo de vida de un widget, la primera función que se ejecuta en un widget es el init state. Listo, ahí definí mi variable y ahora voy a añadir otro método más, que es el método dispose. El método dispose es como si yo quitara la referencia en memoria de mi variable. Es como que yo la liberara de memoria. Entonces, básicamente estoy conectando con una instancia nueva cuando yo entro en la pantalla en el método init, y en el método dispose yo estoy desacoplando esa instancia para liberarlo de memoria. Entonces, ahora yo voy a limpiar un poquito este código, voy a quitar esas líneas que no son necesarias, me devuelvo ahora acá y ahora ya descomento esta línea porque ahora ya tengo un controller. Y acá me dice que invalid. 5 minutos después. Ya, ahí finalmente encontré el error. Resulta que aquí yo estoy definiendo en la línea 58 este size box como de tipo constante. En realidad esto debería eliminarlo. Y este debería ser cons. Y este también debería ser cons. Y listo. Ahí ya dejó de mostrar el error.
Entonces, ahora ya está implementado el código. Como es una clase nueva, yo voy a bajar la aplicación, la voy a ejecutar nuevamente. Ahí se está ejecutando la aplicación nuevamente. Estamos esperando que levante, que compile. Está compilando. Le toma unos minutos. Ahí terminó de compilar. Ahí apareció el splash. Y ahí cargó los países. Ahora, si yo navego acá y pincho en Chile, por ejemplo, ahí me muestra mi primer campo. Si se fijan ahora, el campo ya tiene el color de fondo definido, tiene el borde. El borde está muy pegado, el borde, el ancho, el width del componente está muy pegado al borde de la pantalla. Por lo tanto, yo le voy a añadir un poquito de espacio aquí y el equivalente acá, en ese borde. Entonces lo que voy a hacer es cambiar ese sidebox por un container. Container. Listo. Y ahora un padding. Cons edge de only left right. El top no lo necesito. Y lo guardo. Listo, entonces ahí añadí un espacio en esta sección, ahí, y en este borde que aparece ahí en pantalla. Listo. Ya tengo mi primer campo. Ahora voy a añadir un segundo campo. El segundo campo va a ser relacionado a el código. Entonces para eso voy a copiar este mismo mensaje, este mismo widget, código del país. Ejemplo A. Listo. Mi controller ahora se llama mCountryCode. Es de tipo text. El otro también es de tipo text. Y el validador por el momento lo voy a dejar comentado para dejarlo para un siguiente video. Y finalmente nos falta un botón. Ahora, aquí si se fijan están muy pegados estos dos. Entonces voy a añadir un espacio, un alto entre cada uno de los componentes de 10. Un height de 10. Listo, ahí añadí un espacio entre esos dos. Y por último me falta añadir un botón. Una clase custom button. Pero lo que voy a hacer custom button. Voy a copiarlo desde mis apuntes. Custom button. Acá lo tengo. Un segundo. Ahí está. Custom button. Y eso lo voy a comentar mientras tanto. Y ahí aparece el guardar. Ahora aquí yo le quiero dar un poquitito más de espacio. Lo voy a dejar en 20. Y aquí voy a sacar ese sidebox porque creo que no es necesario. Y voy a dejar el código así. Listo, entonces ahí ya puedo ingresar texto en cada uno de los componentes. Ahora la idea es que yo presione el botón guardar, se guarde el registro en la base de datos de Supabase o lo puede editar en realidad y me pueda devolver acá al botón con el botón back. Entonces hasta aquí vamos a dejar este video y en el siguiente video lo que vamos a hacer, vamos a añadir el validador para que cada uno de los campos de texto tenga su propia validación, una validación personalizada, que lo que va a hacer va a validar primero si el campo es requerido, además si tiene una cantidad mínima de caracteres y una cantidad máxima. Y además el tipo, por ejemplo, si es de tipo texto, si es un número de teléfono, si es un correo electrónico. Así que quédense atentos
Suscríbanse al canal para que YouTube los pueda notificar cuando yo suba ese siguiente video añadiendo el validador. Y los espero en el siguiente video. Muchas gracias por ver. Hasta luego.